El tratamiento del frío consiste en la aplicación de un cabezal a menos 7 grados bajo cero que durante aproximadamente 10 minutos. Esto hace que en la parte interior, en el tejido subcutáneo, la grasa llegue a 10 grados. Llegando a 10 grados, el interior de ese tejido adiposo se congela y cuando se descongela se produce lo que se llama una apoptosis o muerte natural del adipocito. ¿Cuál es el principal inconveniente de este tratamiento? Es un tratamiento lento. Es un tratamiento lento, no es un tratamiento rápido. El paciente va a ver el resultado aproximadamente al cabo de 3-4 meses. ¿Cuántas sesiones hacemos? Hacemos unas 3 sesiones, separadas entre mes y medio y 2. ¿Por qué? Porque la reabsorción de todo el tejido muerto se produce a partir del día 40. Con lo cual no podemos hacer sesiones seguidas ni estímulos seguidos de frío porque no es interesante de cara al paciente. El tratamiento de CryoShape solo llega aproximadamente a 2 centímetros. Si tenemos pacientes con un grosor de tejido subcutáneo por encima de 3-4 centímetros, está muy bien y es ideal complementarlo con una nueva técnica que hemos desarrollado que se llama crioclasia. La crioclasia consiste en colocar por debajo de 2 centímetros una agujita con suero fisiológico congelado que va a ayudar a que el proceso de frío sea más rápido. El tratamiento de la aura o sistema de infrarrojo consiste en una luz que está en una longitud de onda entre 900 y 1800 que lo que hace es contracción del tejido de colágeno inmediata y posterior formación de nuevo colágeno. Esta formación de nuevo colágeno será a partir de los 30-40 días. ¿Qué ventaja tiene el sistema de infrarrojo con referencia a la radiofrecuencia? Tiene la ventaja que aproximadamente responden el 95% de pacientes, cosa que con la radiofrecuencia solo respondían aproximadamente el 60%. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia penetra, pero tiene toda una serie de factores como son la hidratación, las características de la piel, que el infrarrojo no tiene, ¿de acuerdo? El infrarrojo no tiene.